El Señor es Rey por siempre y para siempre. Qué bendición poder estar otra vez conectados, hermanos, listos para alabar al Señor, listos para estudiar su palabra y listos para ser de bendición unos a otros a medida de lo que podemos, ¿verdad? Aquí en esta etapa de cuarentena, en este toque de queda, hemos sido obligados tal vez a estar más tiempo encerrados, más tiempo en casa, pero es para nuestro bien, ¿verdad? Es para cuidarnos de cualquier infección y todo lo que conlleva estar con otras personas o en otros lugares con gente. Pero damos gracias al Señor porque Él es fiel y porque Él nos ha provisto todo lo necesario. Él tiene misericordia también para los que son pobres, los que son débiles. Y en este Salmo 10, versículo 17 dice: Señor, tú conoces las esperanzas de los indefensos, ciertamente escucharás sus clamores y los consolarás. Así que damos gracias al Señor porque Él ha escuchado nuestro ruego para todos aquellos necesitados que estar sin poder ganarse el pan diario ha sido difícil, pero sabemos que tenemos un Dios fiel y misericordioso que está siempre con nosotros. Así que vamos a tomar entonces un tiempo para alabar al Señor y luego estudiamos su palabra. Amén. Oremos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Dios, porque tú eres ese Rey que reinarás por siempre y para siempre, Señor. A ti te alabamos, a ti te exaltamos, Señor. Gracias, Señor, porque has puesto en nuestros corazones, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y, Señor, eso que solo tú puedes dar, Señor. Esa tranquilidad y esa confianza al saber, Señor, que tú estás cuidando de los que están indefensos, de los que están sin provisiones, de los que no tienen tal vez para subsistir o los que viven día a día. Señor, tú estás en medio de todo y a ti clamamos, a ti, Señor, rogamos de que tú proveas, Señor, todo lo necesario a aquellos que les falta. Y te damos gracias, Señor, entonces, porque podemos tomar este tiempo. Te pedimos tu bendición en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Alabemos juntos al Señor. Surgen cantos de alabanzas a ti, de amor a ti. Nuestras vidas hoy anhelan de ti, solo de ti. Cuando te vemos hay razón para vivir. En tu presencia nuestros miedos dejan de ser, dejan de ser. Hosana, Hosana, eres el Dios que salva, te damos alabanzas. Hosana, Hosana, regresa por nosotros, te recibimos, Cristo. Oye, suenan corazones por ti, de amor por ti. Tu reino, tu reino, todo es nuevo por ti. Somos por ti. Cuando te vemos hay razón para vivir. En tu presencia nuestros miedos dejan de ser, dejan de ser. Hosana, Hosana.
recibimos, Cristo. Cuando te vemos hay razón para vivir. En tu presencia nuestros miedos dejan de ser. Oh, 'cause when we see you, 'cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away, are washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Tú eres Señor. Tú eres Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Gracia que me levantó, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Perfecto amor, perfecto amor, inagotable, incomparable. Vives en mí. You are my strength. You are my strength, strength like no other, strength like no other, reaches to me. Oh, you are my hope, you are my hope, hope like no hope like no other, reaches to me. Oh, in the fullness of your grace, in the fullness of your grace, in the power of your name, you lift me up, you lift me up. Unfailing love, stronger than mountains, deeper than oceans, reaches to me. Oh, your love, oh Lord, your love, oh Lord, reaches to the heavens. Your faithfulness reaches to the sky. Say your love, oh Lord, your love, oh Lord,
reaches to the heavens. Your faithfulness reaches to the skies. Tú eres mi paz como ninguna, como ninguna. Vives en mí. Te damos gracias, Señor, porque solo tú nos puedes dar esa paz, Señor. Gracias porque en medio, Señor, del dolor, en medio, Señor, de las circunstancias difíciles, Señor, tú sigues siendo Dios y tú sigues, Señor, dirigiéndonos y dándonos, Señor, esa bendición, Señor, de contar con la confianza, con la esperanza, Señor, y con la fortaleza que solo provienen de ti. Te adoramos, Señor. Sometimes the song feels so costly, and worship takes all that I have. He seasons of life where it's hard to see and hard to understand that you are still God in the wilderness, you are still God in the pain, you are the God that is with me when all is stripped away. Still I will praise, still I will praise, even in this, oh Lord, still I will praise. Tan dulce es el canto que traigo en el sombrío lugar, tan tierna alabanza hoy puedo dar aquí en mi dolor terrenal, con el corazón hecho trizas, no tengo tanto que dar, lo que tengo es alabanza, traigo esta ofrenda a ti, aún te adoraré, aún te adoraré, en medio de esto, Dios, te adoraré, aún te adoraré, aún te adoraré, en medio de esto, Dios, te adoraré, en medio de esto te amo y siempre te quiero creer, en medio de esto eres fiel, en medio de esto eres Dios, aun cuando no puedo verte y cuando perdido yo estoy, en medio de esto eres fiel, en medio de esto eres Dios, aún te adoraré, aún te adoraré, en medio de esto, Dios, te adoraré, aún te adoraré, te adoraré, en medio de esto, Dios, te adoraré. Un día te veré en gloria, mis lágrimas no serán más.
ya no tendré más recuerdos, ya no tendré aflicción. Y en tu luz que es eterna, cara a cara con Dios, allí sabré que siempre he estado en tus brazos de amor. Cántale al Señor. Aún te adoraré, te adoraré. En medio de esto, Dios, te adoraré. Dile al Señor, te adoraré. Aún te adoraré, te adoraré. En medio de esto, Dios, te adoraré. Sing to the Lord, still I will praise. Still I will praise. Still I will praise. Even in this, oh Lord, still I will praise. Bueno, buenos días a todos. Morning, everybody. Y bueno, dadas las circunstancias, Due to the circumstances, pues esta es la manera en que el Señor nos ha provisto para estudiar la Biblia juntos hoy. this is the way the Lord has provided for us to study the Bible together today. Les damos gracias a Dios por estas oportunidades y estas herramientas. And we give thanks to God for these opportunities and these tools. Y gracias también a Lidia por su disposición para ayudarnos. And thank you to Luis for your disposition. Vamos a estar en Hechos capítulo 6 en esta mañana. We're going to be in Acts chapter 6 this morning. Pero antes de que empecemos a estudiar la Biblia, But before we study the Bible, quisiera recordarles un par de cosas. I just want to remind you of a few things. Como iglesia tenemos un grupo de personas que ha estado enfocado en ayudar a los que tienen necesidad. As a church, we have a small group of people who have been focused on helping people with needs. Y sobre todo en esta situación, si ustedes quieren ser parte de eso o quisieran también continuar ayudando, So in this situation, if you want to be part of this or you want to continue helping, les quisiéramos animar a que nos contacten y nos dejen saber. we want to encourage you to contact us and let us know. Y el segundo punto, And the next como point, quisiera recordarles a mí de que tenemos un tiempo de oración los martes a las 7 de la noche. I want to remind you guys that we have a time of prayer every Tuesday at 7 p.m. Y entonces, si ustedes quieren también ser parte de esto, déjennos saber para enviarles el código para conectarse. So if you would also like to be a part of that, let us know so we can give you the code so that you can come in to the meeting. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a capítulo 6 de Hechos entonces. So let's go to Acts chapter 6. Y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo de estudio. And we're going to ask the Lord to lead us in this time of study. Ok, entonces oremos. Let's pray. Señor Jesús, Lord tú Jesus, eres el dueño de nuestras vidas you are the owner of our lives, y nos has dejado tu palabra and you've left us your word para alimentarnos y guiarnos. to feed us and to lead us. Te pedimos, Dios, que hables a nuestro corazón hoy. We ask you, God, that you would lead our hearts today. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Ok, entonces, venimos hablando del crecimiento de la iglesia. So we've come from talking about the growth of the church, La iglesia primitiva, la primera iglesia, the beginning church, the first church. ¿verdad? Y vimos que ya enfrentaron la persecución en un par de ocasiones. And we've already seen that they've come before persecution a few times. Pero también vimos cómo enfrentaron su primer reto de división interna. And we also saw how they came to their first challenge of internal division, Y cómo el Señor los guió para enfrentar estas situaciones. and how the Lord led them to be able to confront those situations. Y esto trajo más crecimiento incluso para la iglesia. And this brought even more growth for the church. Hoy pues, vamos a estar viendo cómo entre más hombres y mujeres somos en la iglesia,
Today we're going to see that the more men and women that we are in the church, Es decir, entre más crecemos en número, what we're saying is the more we grow in number, pues más posibilidades de problemas y conflictos hay en la iglesia. there's a higher possibility of conflict and problems within the church. Entonces, hoy vamos a ver cómo la iglesia primitiva resolvió su primer conflicto. So we're going to see how the early church resolved their first conflict Y malentendido dentro de la iglesia. and misunderstandings in the church. Este conflicto que vemos aquí This conflict that we see here, surge por resentimientos culturales que vienen de afuera de la iglesia. it arose because of resentment toward different cultures that came from before the church, from outside of it. Y estaban afectando a la iglesia. And it was affecting and is affecting the church. Pero entonces eso nosotros podemos ver que en nuestra época también puede suceder. So we can see that also in our time, this can still happen. Muchos conflictos culturales por fuera de la iglesia A lot of cultural conflict outside of the church. pueden afectarnos, And it can affect us, pero necesitamos la guía del Espíritu Santo para saber cómo resolverlos. but we need to be led by the Holy Spirit to know how to resolve it. Entonces vamos a entrar en materia de una vez al capítulo 6 de Hechos. So we're just going to jump right into this right now into chapter 6 of Acts. Voy a leer el primer versículo. I'm going to read the first verse. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Now in those days, when the number of the disciples was multiplying, there arose a complaint against the Hebrews by the Hellenists because their widows were neglected in the daily distribution. Ok, entonces notan ustedes que Lucas nos muestra So can you guys see here that Luke shows us que este problema que está dándose aquí surge porque crecía mucho el número de los discípulos. that this problem that's coming here is because the number of disciples rose so much. Y entonces nosotros a veces quisiéramos que nuestra iglesia tenga muchas personas. Sometimes we wish that our churches would have lots of people. Y claro, y eso es bueno y queremos que eso suceda. And that's good. We want that to happen. Pero tenemos que también tener en cuenta que si eso sucede, van a haber más posibilidades de problemas. But we also have to remember that if that happens, there is a greater problem for more problems. Entre más seres humanos somos, más posibilidades de problemas van a haber. The more people there are, the more problems there will be. Pero eso no significa que estos problemas tengan que traer malos resultados a la iglesia necesariamente. But that doesn't mean necessarily that these problems need to bring up bad results in the church. Sino que pueden ser oportunidades para ver la guía del Espíritu Santo en medio de ellas. They can be opportunities for us to see the leading of the Holy Spirit in these problems. A raíz de tantas personas empezó una murmuración, dice aquí el texto. So because there were so many people, it says there arose a complaint. Entonces empezaron a tener quejas entre ellos. So they started complaining amongst themselves. Eso quiere decir que empezaron a hablar entre algunos grupos. So that means that they started kind of just talking in their little groups. Y eran en español nosotros decimos refunfuñar, que en inglés es como grumbling. Grumbling, So in Ajá. Spanish, we say that word, which would be grumbling in English. Ajá. Es como esa actitud entre varias personas que están manifestando una molestia. So it's like that attitude that you have between a few people where they're just manifesting complaints and something they're bothered about. Y este grupo de personas que estaban manifestando esa molestia eran los griegos, dice aquí. And so it says that the people who were manifesting this problem were the Greeks. Estos griegos son judíos de nacimiento, These Greeks were born Jews, pero que seguramente habían o crecido o nacido fuera de las tierras de Israel. but they either grew up or were born outside of the land of Israel. Y ahora estaban en Jerusalén juntos, And now they're in Jerusalem together, ¿verdad? Y habían creído en el Señor Jesucristo. and they believe in the Lord Jesus. Pero resulta que desde antes de creer en Jesús, las sinagogas de ellos estaban aparte de la de los hebreos. But you can see that before they believed in Jesus, their synagogues were separated from those of the Jews. Porque usaban dos idiomas distintos, usaban un idioma Because- distinto al de los hebreos. They used two different languages. They didn't speak the same language as the Hebrew. Entonces, estos que dice que aquí se llaman griegos son judíos que hablan griego,
So these are Greeks or Jewish people who speak Greek. Leían la Biblia en griego, adoraban en griego, They read their Bibles in Greek. They worshiped in Greek. mientras que los hebreos se mantenían fieles al hacerlo en hebreo. And then there were Hebrew people or Jewish people who were faithful to do that in Hebrew. Entonces, desde antes de convertirse al cristianismo, ya había una separación entre ellos. So before they even were able to convert themselves to Christianity, there was already a separation between them. Y nosotros tenemos que reconocer que los idiomas pueden hacer eso, dividir y separar. So we have to understand that languages can do that. They can divide, and ¿Verdad? Desde la Torre de Babel está sucediendo eso. ever since the Tower of Babel, this has been going on. Esto no era un problema exclusivo de la iglesia. This isn't a problem that's exclusive only to the church. Y pues nosotros enfrentamos ese mismo reto, ¿verdad? But we have that same challenge, right? Esa es la razón por la cual tenemos ahorita en nuestro estudio en 2 idiomas. That's the reason why we have our study in 2 languages right now. Pero como les decía, aunque puede crear división el hecho de tener diferentes idiomas, But as I was saying, even though there could be division between having 2 different languages, al mismo tiempo era un gran reto para que la iglesia buscara la guía del Espíritu Santo. at the same time, it was a great challenge for the church to be able to look to be led by the Holy Spirit. En nuestro mundo vemos que hay una gran cantidad de cosas que nos pueden dividir. In our world, we can see that there's a huge amount of things that can divide us. Por ejemplo, ¿de qué grupo étnico eres? For example, from what ethnic group or ethnicity you're from, Ahora, ¿qué sexo, qué género sexual tienes? or now what gender you are, O el estatus económico, si eres rico o pobre. or your economic status, if you're rich or you're poor. Esas cosas traen división en nuestro mundo hoy. These things bring division to our world today. Pero tristemente, a veces permitimos que esas divisiones también afecten a la iglesia. But sadly, sometimes we allow these divisions to also affect us in the church. Y no deberíamos permitirlo, But we shouldn't allow that. sino que debería ser un reto para nosotros como iglesia, ser guiados por el Espíritu Santo, enfrentarlos y buscar la unidad. What it should be is a challenge for us as the church to see those things, seek them out, find them, Y buscar la unidad, ¿verdad? and look for unity. La queja de los griegos era que estaban descuidando a las viudas de su grupo en la distribución de comida. The complaint from the Greeks is that the widows were being left out in the distribution of food. Resulta que ustedes recuerdan que los apóstoles Do you guys remember that the apostles, estaban encargados de la responsabilidad de recibir las donaciones they were in charge of receiving the donations y revisar que se repartieran de la manera correcta? and to make sure that they were handed out in the correct way? Pero aparentemente por la barrera del idioma, But apparently, because of this language barrier, algunas de las viudas de las familias griegas estaban quedando no registradas en la repartición. there were some widows who were part of the Greek side of the church that they weren't on the list for distribution. Tristemente, los griegos estaban pensando que esto era malintencionado, que era a propósito. Sadly, the Greeks were thinking that this was on purpose, that they did this. Y entonces por eso se estaban quejando. So that's why they're complaining. Pero eso no es lo que estaba sucediendo y vamos a ver más adelante que esa no era la razón. But this isn't what is happening, and we're going to see further along that that's not the reason. Estas son lo que nosotros llamamos dolores de crecimiento, These are what we call growing pains, ¿verdad? Entre más personas eran, más responsabilidades había. right? The more people we have, the more responsibilities there are. Y los 12 apóstoles ya no podían concentrarse en que todo lo que debía hacerse se estuviera haciendo bien. And the 12 apostles could no longer handle focusing on everything that needed to be done. Estos errores podían dejar salir algunos resentimientos que se traían de antes. These mistakes could allow previous resentment to come out now. Y como los apóstoles escuchan estas quejas, se dan cuenta de que tienen que atender este problema. So since the apostles hear these complaints, they realize they need to do something and tend to this problem. No podían permitir que estos errores que se estaban cometiendo se interpretaran como malintencionados.
They could not allow that these mistakes that were being made be known as something that was on purpose in bad porque, heart. porque podían generar más división por este asunto cultural del que hablábamos. Because it could generate more division from these cultures and what they were talking about. Entonces aquí podemos encontrar una enseñanza para nosotros. So here we can see a lesson for us. A veces en la iglesia vamos a poder ver estos dolores de crecimiento, Sometimes in church, we're going to be able to see these growing pains. ¿verdad? A veces podemos decir, ay, pero yo quisiera que esto pasara, pero no veo que esto suceda. You can say, oh, I wish this was happening, but I don't even see this happening. ¿Por qué será que no hacen esto o no hacen lo otro? Why don't they do this or why don't they do that? ¿O por qué lo hacen de esa manera? Yo creería que es mejor de esta manera, Or why do they do it in this way? I think it would be better if they did it this way. ¿verdad? Pero muchas veces, por la cantidad de personas que van llegando o las diferentes responsabilidades que van surgiendo, There's a lot of times where with all the different people that are coming or the different responsibilities that there are, se pueden cometer errores o se pueden ver cosas que se pueden hacer de mejor manera. mistakes can be made, or we can find out there's better ways to do things. Entonces, en lugar de traer resentimientos de afuera o generar resentimientos innecesarios, So instead of bringing past resentment or outside resentment in, debemos es más bien preguntarnos, bueno, ¿cómo podemos unirnos para hacerlo mejor? we should ask ourselves, okay, how can we unite to do this better? Bueno, ¿qué hicieron los apóstoles? So what did the apostles do? Leamos versos 2 al 4. Let's read verses 2 to 4. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Then the 12 summoned the multitude of the disciples and said, it is not desirable that we should leave the word of God and serve tables. Therefore, brethren, seek out from among you 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint over this business. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Ok, entonces los 12 apóstoles hacen una reunión. So the 12 apostles, they form a meeting. Antes de que continuemos, recordemos que a ellos los acaban de azotar y golpear en el capítulo anterior. So before we continue, we need to remember the problems that they had in the previous chapter. Los golpearon, los azotaron y los amenazaron. They whipped them, they beat them, and they threatened them. Y entonces aquí van los 12 apóstoles todos adoloridos. Bueno, tenemos un problema, tenemos que arreglarlo. Here comes the 12 apostles, and they're all hurt, and they're achy, and they're coming in saying, oh, here's another problem we have to fix. Y eso nos ayuda a tenerlos en nuestro corazón también, a los líderes de la iglesia a veces, ¿verdad? And this should help us to have in our hearts the leaders of the church sometimes, right? ¿Verdad? Entonces, ellos entienden que tienen que reunir a la iglesia. So they understand that they need to unite the church. Esta es la primera vez que aparece la frase los 12. And this is the first time that we see the phrase the 12. Y eso significa que Matías estaba plenamente reconocido como uno de ellos. So that means that Matthew was now recognized as one of them. O Matías, Oh, Matthias. Thank you. ¿verdad? Entonces ellos dicen, tenemos que reunir a todos los discípulos, a todos los cristianos de la ciudad. So they say we need to get all the Christians in the city together. Lo más probable es que es en el pórtico de Salomón, en el templo. So it's most likely that it was in the temple in Solomon's port or gate. Ajá. Y entonces ahí ellos los reúnen porque dicen, esto puede generar división. Lo mejor que podemos hacer es unir a la iglesia para hablar del tema. So they get together and they say this could cause division. So the best thing we could do is unite everybody. Recuerden que hay 2 grandes amenazas para la iglesia constantemente. Remember that there are 2 great threats constantly out there for the church. La persecución que viene de afuera Persecution that comes from the outside y la división que se puede causar desde adentro. and division that can come from inside. Y esa segunda siempre es la más dañina. And the second one is always the more damaging. Entonces por eso los apóstoles dicen, reunámonos a la iglesia. So that's why the apostles say, let's get the church together. ¿Y qué les dicen? And what does it say? What do they say? Dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. It says, it is not desirable that we should leave the word of God and serve tables. Entonces los apóstoles les dicen a la gente, no es lo adecuado, no es correcto que nosotros dejemos de hacer esto por hacer esto.
So they're telling them, so it's not adequate or it's not okay that we stop doing this to be able to do this. Esto significa que ellos reconocían que había sido su responsabilidad lo que había pasado. This means that they recognize that it was their own responsibility to take care of what had happened. Es decir, ellos estaban ocupando de esta distribución, pero eran tantas personas. So what we're saying is that they were taking on the job of this distribution, but there were so many people. Que además de eso tenían que cubrir también sus responsabilidades de enseñanza y predicación. And not just this job, but also they had to be preaching and taking care of the church. Hasta este momento los apóstoles tenían que enseñar e instruir a los creyentes. Up until this point, the apostles needed to teach and instruct the believers. Tenían que predicar el evangelio. They had to preach the gospel. Les traían a los enfermos para que oraran por ellos. They got to the sick to pray for them. Y además de eso los arrestaban. And they all were arrested. Entonces eran muchas cosas dentro del plato de ellos que tenían que comer. So they had a lot on their plates that they had to take care of. Entonces, era esa la razón por la cual no habían podido hacer un buen trabajo en la distribución, porque eran muchas cosas. So this is the reasoning why they weren't able to do that great of a job in the distribution, because there were so many things to do. Pero no solamente eso, sino que también reconocen que estaban teniendo problemas en la enseñanza porque no tenían el tiempo para hacer las dos cosas. But not just that, but they were also having problems in teaching because they weren't having the proper amount of time to do both things. Entonces, por eso ellos dicen, no es lo correcto, no es adecuado que dejemos de enseñar para repartir alimentos. So that's why they say it's not correct, it's not the right thing that we stop teaching to be able to give out food. Y eso no significa que repartir alimentos fuera menos importante o no fuera importante. No significa eso. This doesn't mean that handing out the food was less important or not important at all. That's not what it means. O que algunas personas dicen, no, ellos tal vez creían que ya ahora, como ellos sean los apóstoles, están en una mejor posición y no podían estar repartiendo alimentos. Or there's some people who say that they believe that now that they were teaching and they were the apostles, that they were in a better position and they didn't have time to feed people. No, todo lo contrario. Ellos habían estado haciéndolo con todo su corazón, tratando de hacerlo todo. It's actually the opposite. They were doing it with all their heart and trying to get everything done. Entendían cuán importante era y por eso querían hacerlo todo. They understood how important it was, and that's why they wanted to do it all. Y aquí hay otra enseñanza para nosotros. And this is another teaching for us. Los pastores y los que son líderes de las iglesias tienen que entender algo. Pastors and those who are leaders in churches need to understand something. Que no podemos hacerlo todo. And not do everything. Tenemos que enfocarnos en aquello que el Señor nos ha dado como prioridad. We need to focus on the things that He's shown us are priorities. Y esa también es una enseñanza para la iglesia. And this is also a teaching for the church. Porque muchas veces la iglesia espera que el pastor sea el que haga todo. Because a lot of times the church desires that the pastor does everything. O sea, si el pastor no es el que ora por mí, si el pastor no es el que me visita, entonces no, algo está mal. If the pastor's not the one praying for me, if the pastor's not the one doing this, something's wrong. ¿Verdad? Pero no, es un balance. But no, it's a balance. Ya sea el pastor o el responsable de un ministerio, Whether it's the pastor or somebody responsible for a ministry, no puede hacerlo todo, they can't do it all. sino que tiene que enfocarse en aquellas cosas que son su prioridad. They need to focus on the things that are their priority. Y aquellas otras cosas que son importantes And those things that are important, pueden ser llevadas a cabo por otras personas también. they can also be fulfilled by other people. Los apóstoles entienden que su responsabilidad primaria es instruir a la iglesia. The apostles understood that their principal responsibility was to instruct the church. De hecho, ese amor que ellos veían ahorita en la iglesia de donaciones para ayudar a los necesitados, The love that they're seeing in the church and this donations that they're seeing for people, había sido un resultado de la enseñanza del evangelio. that was a result of the teaching of the gospel. Entonces, por eso, primero venía la enseñanza del evangelio de Cristo. So first began the teaching of Jesus Christ, Y eso trae como resultado la manifestación de amor en la iglesia. and that brings a result of a manifestation of love in the church. Entonces, si se deja de enseñar el evangelio, si se deja de instruir, So if they stop teaching the gospel or if they stop instructing, pues entonces eso iba a afectar también el amor en la iglesia.
that's also going to affect the love in the church. Entonces, por eso ellos no podían dejar de hacerlo, no era correcto. So that's why they couldn't stop doing that. It wasn't the right thing. Entonces ellos dicen, no es correcto que nosotros dejemos de hacer esto para enfocarnos en las mesas, a servir las mesas. So they said, it's not okay for us to stop doing this to be able to focus on serving tables. Bueno, esas mesas que aparece ahí, So these tables that are here, es probable que se refiera a las mesas donde se cambiaba el dinero, donde se contaba el dinero. what they're probably referring to is the tables where they counted and exchanged the money. Entonces, a lo que se refiere es, nosotros no podemos dejar de preparar y enseñar la Biblia. So basically what they're saying is we cannot stop preparing and teaching the Bible Para enfocarnos en la administración del dinero, que toma mucho tiempo. to be able to focus on administration of money, which takes a long time. Eso es lo que están diciendo. That's what they're Entonces, saying. hicieron una propuesta. So they proposed something. Busquen entre ustedes hombres que tengan ciertas cualidades para que ellos se encarguen de esto. So look out men who have certain qualities that they can be in charge of it. ¿Ok? La palabra buscar literalmente significa So when it says there seek out, literally means la idea de ver con mucha atención, it's the mucho idea of interés. looking with a lot of interest and attention. Ajá, hay una palabra que significa inspeccionar. No sé en inglés cómo se traduce. ¿Cómo? Inspeccionar. Inspeccionar. Ajá, es como la idea de ver con mucho cuidado. The word inspect in English, looking carefully. Ajá, entonces la idea es que la iglesia tenía que buscar con mucho cuidado quiénes iba a escoger. So the idea is that the church needed to look very carefully who they should choose. Y esto nos vuelve a mostrar que los apóstoles tomaban muy en serio este trabajo de la repartición de los alimentos. So this shows us that the apostles did take the job of distributing the food very seriously. Entonces, hay algunas personas que dicen, esta es la primera manifestación de la democracia en la iglesia. So there are people who say this is the first manifestation of democracy within the church. Es decir, le dejaron al pueblo la decisión. So what they're basically saying is they let the people make their decision. Pero la verdad es que no. No, Porque fueron los apóstoles los que guiaron todas estas decisiones, fue la autoridad de ellos la que se estaba mostrando. because it was the apostles who were leading and guiding through these choices, and it was under their authority. Y ellos dejaron unos lineamientos muy claros, unos requisitos muy claros. They gave very specific and clear requirements and left lines that were clear. Pero entonces, ¿por qué les piden a la iglesia que sean ellos los que escojan? So why are they asking the church to be the ones to choose? Porque como esto era algo que podía producir división, los apóstoles les están llevando a la iglesia a que se unan. So it's because since this is something that could cause division, they're asking them to unite them Para que toda la iglesia asuma la responsabilidad. so that the whole church takes on the responsibility. Y recuerden que no es solamente la responsabilidad de los apóstoles. And remember, it's not just the responsibility of the apostle. Entonces, esa es una buena razón. So this is a good reason. Ok, veamos, 5 requisitos So we're going to look at 5 requirements para aquellos que van a ser parte del servicio de la iglesia. for those who want to be part of service within the church. Ok, la primera, The first one, dice que eran hombres de entre ellos, entre vosotros, dice. so it said they had to be men within themselves or amongst themselves. Eso es muy importante. This is very important. No están haciendo una contratación de personal para un trabajo. They're not looking to like hire some worker. No están buscando personas que puedan hacer un negocio de distribución de alimentos. They're not looking for somebody to make their own food distribution company. No, ellos están buscando hermanos que tengan el mismo corazón, They're looking for brothers who have the same heart, que quieren cuidar los unos de los otros. that want to take care of each other. Muchas veces la iglesia comete ese error. Lots of times the church makes this mistake. Está buscando talento por encima del carácter. They're looking for talent instead of character. Y por eso van a buscar afuera de la iglesia a veces lo que siempre estaba dentro. And that's why sometimes they go outside of the church to look for something that was already there. No, tiene que ser uno de nosotros, dicen ellos. They said it has to be one of us. Ok, segundo requisito. Second requirement, Dice que tenían que ser hombres. it says they need to be men.
Esto es algo, un requisito que nos hace muy cómodos en nuestros días. This is a requirement that makes us uncomfortable in our day and age. Pero tenemos que recordar, But we need to remember la palabra de Dios está por encima de controversias culturales. the word of God is far above our culture. En el Nuevo Testamento, en todas las funciones de ejercicio de autoridad, In the New Testament, all of the authority positions, son authoritative, llevadas a cabo por hombres. they were fulfilled by men. Esto no quiere hablar mal acerca de las mujeres en absoluto. This isn't saying anything bad about women at all. Simplemente es el orden que Dios ha establecido desde la creación. It's just the order that God had established from the beginning of creation. Pero si algún día el Señor nos permite volver a 1 Timoteo capítulo 2, But if the Lord ever allows us to get back to 1 Timothy chapter 2, podemos hablar con más profundidad acerca del tema. we can talk more deeply about this. Uno de los asuntos es que creemos que el trabajo que los hombres estos iban a hacer era un trabajo de gran reconocimiento. People can think that the reasoning was because this job was something that would get a lot of acknowledgement. Iban a ser siervos, eran siervos nada más, No, they were just serving. They were just servants. ¿verdad? Iban a estar encargados de una responsabilidad. Sigamos. They were in charge of a responsibility. So let's keep El, going. el tercer requisito era que tenían que tener buen testimonio. The third requirement was that they needed to have a good testimony. Es decir, debían ser reconocidos como verdaderos creyentes. So they had to be known as true believers. Es decir, era necesario que hubiera pasado tiempo de conocerles. So that means that they probably needed time to have known them. Eran personas que estaban desde el principio, que ya se habían podido ver sus vidas. People who had been there from the beginning and there had been time to see them. Tenían que ser llenos del Espíritu Santo. They had to be filled with the Holy Spirit. Y esto es muy importante, That's very important porque la llenura del Espíritu Santo es esencial, no solamente para ser apóstol because the filling of the Holy Spirit is essential, not just to be an apostle o un maestro, or a teacher, sino también un administrador. but also to be an administrator. Todo siervo de la iglesia Every servant of the church, requiere la llenura del Espíritu Santo. it's required to be filled with the Holy Spirit. No importa cuál sea su responsabilidad. It doesn't matter what your responsibility is. Y por último dice que llenos de sabiduría. And the last one, it says they need to be filled with wisdom. Eso no se refiere a un conocimiento o una capacidad mental, aunque seguramente era muy útil. This is not referring to knowledge or a certain mental capacity, even though that would be very useful. No, se refiere a la idea de saber tomar decisiones en el momento adecuado. What it refers to is to make correct decisions or make decisions in the adequate way. En otras palabras, In other words, siempre será más importante el carácter de la persona que sirve it'll always be more important the character of the person who is serving que sus talentos o capacidades naturales. than their talents or natural capacities. Muy importante tener esto en cuenta. It's very important to remember that. Puedes tener una persona muy capaz para hacer una labor, You can have a very capable person, somebody who's capable of doing a specific job, pero su relación con el Señor espiritualmente no es buena. but their spiritual relationship with the Lord isn't good. No debes poner a esta clase de personas a servir en la iglesia. You should not put that kind of person to serve in the church. Primero es su relación con el Señor y su vida espiritual, First, it's their relationship with the Lord and that spiritual leading. y luego sus capacidades naturales, que pueden ser muy útiles en las manos de Dios. And then after, their qualities and the things they're able to do, which can be very useful in the hands of the Lord. Notemos que dos de los nombres que Lucas nos va a dar So we can see two of the names that Luke gives us van a ser muy importantes en el libro de Lucas, are going to be very important in the book of Luke. porque eso significa que ese carácter de ellos no solamente les servía para ser administradores, Because that means that the character of these people wasn't just good to be administrators, sino que iba a ser usado por el Señor de maneras increíbles. but it was also going to be used by the Lord in incredible ways. A veces no nos imaginamos cómo el Señor puede usar el que empecemos a servir de una manera para después llevarnos a otra manera. No lo sabemos. Don't understand how the Lord can use us and start us in one way, but then take us somewhere else and use us another way. Entonces los apóstoles entendían que su prioridad era la instrucción de los demás cristianos. So the apostles understood that their priority was the instruction of the other people.
Y también entendían que era muy importante la repartición de los alimentos. And they also understood that handing out the food was also very important. Entonces han llegado a la conclusión de que ellos se van a dedicar al ministerio de la palabra y la oración. So they've come to the conclusion that they are going to dedicate themselves to ministry and to the word. Y van a darle la oportunidad a hombres llenos del Espíritu Santo para que lleven a cabo bien la otra labor. And they are going to give the opportunity to men filled with the Holy Spirit so that they can do the other job properly and do it well. Entonces, estos conflictos o problemas a veces en la iglesia son oportunidades muy lindas So sometimes these conflicts or problems in the church are beautiful opportunities para ver a otras personas levantarse to see other people be lifted up y asumir responsabilidades y servir al Señor con su corazón. and to be able to take on responsibility and serve the Lord. ¿Ok? Entonces, continuemos. So let's continue. Algo que quería que notáramos. Something that I wanted us to take into Noten que ellos dicen, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Remember here that it says they persisted in the word and prayer. The ministry of the word and prayer, yes. Ok, entonces, cuando habla de oración, When it's talking about prayer, se refiere a liderar o coordinar la oración corporativa de la iglesia. it was talking about leadership or corporate prayer within the church. Is that what you said? Ajá, Yeah. sí, ajá. Y el ministerio de la palabra, So the ministry of the word, la palabra ministerio es la misma palabra diaconeo, the word ministry is the same word diaconero que se usa antes para hablar de servir a las mesas. that was used before to serve the tables. A lo que se refiere entonces es que servir a las mesas So what it's talking about here is serving the tables y enseñar la palabra and teach the word. es diaconeo, es servicio. They're both diaconeo, service. Eso es. Ni los apóstoles son más importantes que los administradores, ni los administradores que los apóstoles. The apostles are not any more important than administrators or administrators any more important than the apostles. Todos son siervos, They're all servants, pero con diferentes funciones. but they have different jobs. Y sí, hay funciones que son prioritarias And there are jobs that are priorities, y por eso los apóstoles tomaron esa decisión. and that's why the apostles took that decision. Pero al final, todos siervos. But in the end, they're all servants. ¿Cuál es la responsabilidad entonces del líder de la iglesia, el pastor de la iglesia? So what is the responsibility for the leader or pastor of the church? Tu prioridad entonces será Your priority would be guiar a la iglesia en oración lead the church in prayer y en la enseñanza de la palabra. and in the teaching of the word. Esa es su mayor prioridad. That is your superior priority. Y ayudar a los demás a que se levanten a realizar las otras diferentes funciones tan importantes. And help the others to be able to be lifted up and see the other things that they're able to do. Sigamos, veamos cuál fue el resultado de esta propuesta. So let's keep going. Let's see what was the result of this proposal they had made. Versos 5 al 7 dice, Verses 5 to 7 say, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orándoles impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. and the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit, and Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas, a proselyte from Antioch, whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid hands on them. Then the word of God spread, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests were obedient to the faith. Entonces, la iglesia reunida estuvo de acuerdo con la propuesta. So the church united together was in agreement with this proposal. Noten lo importante, algo que pudo haberse convertido en una división interna, Pay attention to something important. What could have happened due to internal division, los apóstoles guiados por el Espíritu Santo lograron convertirlo en unidad en la iglesia. what happened is that the apostles, due to the Holy Spirit, were able to unite everybody. ¿Verdad? Entonces estuvieron todos de acuerdo en que era su responsabilidad ver cómo solucionaban el problema. So everybody was in agreement that it was their responsibility to resolve this problem, Y que encontrar a estos 7 hombres iba a ser la solución. and that finding these 7 men was going to be the solution.
Entonces encontraron a estos 7 hombres. So they found their 7 men. 2 de ellos serán protagonistas en la historia en los capítulos que vienen. 2 of them are protagonists in the chapters that are to come. Pero notamos que los nombres de las personas que aparecen aquí son nombres de tradición griega. But let's notice that the names here that we see are names from traditional Greek names. ¿Se acuerdan que eran los griegos los que se estaban quejando? Remember that it was the Greeks who were complaining? Bueno, ahora es de entre los griegos que surge la solución. But now the solution comes up from within the Greeks. Esa es otra buena enseñanza para la iglesia. This is also a good teaching for the church. Muchas veces cuando soy yo el que está viendo un posible problema en la iglesia, A lot of times when I'm the one seeing a possible problem within the church, es posible que el Señor me esté llamando a mí a ser parte de la solución, it's possible that the Lord is calling me to be a part of the solution. ¿verdad? Entonces fueron muy sabios al escoger a estos hombres, So they were very wise to pick these men, que posiblemente hablaban los 2 idiomas. and maybe they were even bilingual, spoke both languages. Y entonces eso les iba a ayudar con la llenura del Espíritu Santo y su sabiduría a encontrar las soluciones adecuadas. So this, along with the being filled with the Holy Spirit and their wisdom, to be able to fix these problems. No vamos a hablar mucho de Esteban y de Felipe porque de hecho, la próxima semana vamos a estar hablando de Esteban, entonces no vamos a hablar mucho de él. Yeah, we're not going to talk too much about Stephen or Philip because in the next chapters, even next week, we're going to start talking about him. Pero tal vez sí voy a mencionar que tal vez algunos se sorprendieron But I did want to mention that maybe some people were surprised cuando vieron a Timón y no vieron a Pumba. that when they saw Timon and Parmenas, or Y what is- no vieron a Pumba. that they saw Timon and they didn't see Pumbaa. Pobre, de los 2 yo esperaba que Pumba fuera el más sensato, pero bueno. Of both of them, I think Pumbaa was a little bit more foolish, but that's okay. Bueno, un chistecito. Sorry, I didn't get it. Entonces, los apóstoles aceptaron a estos hombres, So the apostles accepted these men, oraron por ellos they prayed for them, e impusieron las manos sobre ellos. and they put their hands over them. Esto de la imposición de las manos, tal vez no tenemos el tiempo de hablar mucho de esto, Maybe we don't have too long to talk about laying hands on them, pero básicamente la idea de imponer las manos but basically the idea of laying hands on them es poder delegar autoridad sobre otra persona. is to be able to delegate authority to another person. Los apóstoles entendían que ellos tenían la responsabilidad de la iglesia, de guiarla y tomar decisiones. The apostles understood that they had a responsibility to church as the apostles. Entonces, al poner las manos sobre ellos, están delegándoles, bueno, ustedes ahora serán responsables de esto. So to be able to put their hands on them was to be able to delegate authority and say, well, now you guys are responsible for this. Y tienen que darnos cuenta de nosotros. And we have to realize that ourselves. Es decir, ustedes van a tener que darnos cuenta de nosotros. Oh, sorry. And they're going to have to be able to answer back to them. Ajá. Y de esa manera los hombres asumían esa responsabilidad públicamente. That's the way that these men were able to assume this responsibility publicly. Era un momento muy serio y muy importante. It was a very serious and important moment. Otro de estos puntos claves en el crecimiento de la iglesia. Another point of one of these key points in the growth of the church. Y eso nos ayuda a nosotros también, nos enseña que eso es algo que debe suceder en el crecimiento de la iglesia. And this is something that helps us and teaches us that this is something that should happen and grow. Poco a poco tiene que haber más y más delegación de responsabilidades. Little by little, we need to delegate more of the responsibilities. ¿Cuál fue el resultado? What was the result? El verso 7 nos lo dice. Verse 7 tells us. La palabra de Dios crecía, The word of God spread. ¿verdad? Gracias a que los apóstoles pudieron enfocarse en su prioridad. Thankfully, the apostles could focus on their priority, Entonces pudieron enseñar a más personas, and they were able to teach more people. pudieron instruir a más creyentes, They could instruct more believers. pudieron predicar más. They could preach more. Entonces, como estaban dedicados a eso, más se pudo hacer. And since they were able to be dedicated to that, more was able to be done. Y gracias a la enseñanza y la predicación,
más enfocada de los apóstoles, and thanks to the teaching and the more dedicated preaching of the apostles, el número de los discípulos creció abundantemente también. the number of disciples grew greatly. Más y más personas vinieron a creer en el Señor. More and more people came to believe in the Lord. Eso nos muestra que una iglesia humilde, unida y bien enseñada This shows us that a humble church that is united and well taught es una iglesia que va a llevar y compartir su fe a otros. is a church that's going to take their faith to others. ¿Cierto? Es una de las cosas que siempre recordamos en nosotros en Calvary Chapel. Pensamos que las ovejas bien alimentadas dan a luz más ovejas. That's what we always remember in Calvary Chapel, at least, is that well-fed sheep lead to more sheep. ¿Verdad? Al ser enseñados en la palabra de Dios y edificados en ella, To be taught the word of God and be dedicated and steadfast in the word llevaba a los cristianos a compartir más del evangelio a otros. brought the Christians to spread the gospel to more people. Pero miren cómo termina el versículo 7, una sorpresa. But look at how verse 7 ends. It's a surprise. Dice ahí que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. And it says a great many of the priests were obedient to the faith. Se cree que casi 8,000 sacerdotes vivían en Jerusalén en esta época. They believe that there was about 8,000 priests in Jerusalem in this time. Y dice que muchos de ellos vinieron a creer en Cristo Jesús. And it says many of them came to believe in Jesus Christ. Esto definitivamente era algo muy increíble. That is definitely something that had to be incredible. Y eso nos muestra el poder del evangelio también. And that shows us the power of the gospel as Cómo well. puede alcanzar a las personas que uno menos se imagina How it can reach people that we would least imagine para traerles salvación. to bring salvation. Definitivamente la ciudad de Jerusalén ahora ya estaba siendo totalmente impactada por el evangelio. Definitely the city of Jerusalem was being impacted by the gospel. Lo que viene a continuación, que veremos la próxima semana, What comes next that we'll see next week nos muestra lo que va a pasar cuando ya la ciudad está tan impactada por el evangelio. shows us what's going to happen when the city is so impacted by the gospel. Ahora el Señor la quiere llevar el evangelio a otros lugares. Now the Lord wants to bring the gospel to other places Y tal vez va a ser en la forma en que la iglesia no quisiera. in a way the church doesn't want. Pero eso es lo hermoso del evangelio, cómo se extiende y cómo afecta a toda la sociedad. But that's what's beautiful about the gospel, the way it extends and spreads. Terminemos. So let's finish up. Esta es mi conclusión y la que yo les propongo. This is my conclusion and what I propose to you guys. Los conflictos y diferencias culturales dentro de la iglesia Conflicts and cultural differences inside the church pueden ser una gran oportunidad para buscar la unidad de la iglesia. can be a great opportunity. ¿Cómo? Perdí el último. Una gran oportunidad para buscar la unidad. Can be a great opportunity to look for unity within the church. Ajá, muy importante. Nosotros, aunque muchas personas me han dicho, no tengas los estudios en inglés y en español. Even though a lot of people have told me, no, don't have your studies in English and Spanish at the same time. Para mí, esta es una gran oportunidad para mostrar que estamos uno. This is a great opportunity for me, for us all to be one. Y le ruego al Señor que Él se glorifique a través de esto. And I ask the Lord that he would be glorified through. Otra cosa. Another- Los problemas son una gran oportunidad para el surgimiento de más siervos dentro de la iglesia. Problems are a great opportunity for more servants to rise up in the church. Necesitamos rendirnos a la guía del Espíritu Santo con humildad. We need to surrender ourselves to be led by the Holy Spirit with humility, Para enfrentar esos problemas y ver la expansión del evangelio. to be able to confront these problems and see the expansion of the gospel. Siempre busquemos primero el carácter antes que los talentos naturales. Let's always look for character before we look for natural talents. La relación personal con el Señor es prioritaria. The personal relationship with Jesus is priority. El carácter de un buen testimonio es primero The character and a good testimony is first porque nos permite ver una fe sincera because it allows us to see a sincere faith y un hombre o una mujer que va a ser guiada por el Espíritu Santo. and a man or a woman that will allow themselves to be used by the Holy Spirit. Y por último, And lastly, cuando la iglesia se une para solucionar un problema,
When the church unites itself to be able to resolve a problem, cuando levanta la mano para asumir responsabilidades when you raise your hand to be able to take on responsibilities bajo la guía del Espíritu Santo, under the leading of the Holy Spirit, el resultado es increíble. the result is amazing. No nos imaginaríamos lo que podríamos ver. None of us can even imagine what could happen. ¿Ok? Entonces, estos son momentos para unirnos. So these are moments to unite. Enfrentamos problemas muy difíciles, duros. We are before problems that are difficult. Y seguramente vemos muchas oportunidades para poder servir y unir. And we can definitely see a lot of opportunities to serve and to unite ourselves. Y démosle al Señor que podamos unirnos en esa oración And we ask Lord that we could unite ourselves in this prayer. y podamos ver el resultado del Espíritu Santo entre nosotros. We can see the result of the Holy Spirit. Por eso les animo, hermanos. So that's why I encourage you, brothers and sisters. Si alguno de ustedes quisiera apoyar en este servicio también que queremos desarrollar de ayudar a la gente de nuestra iglesia que necesita, So if any of you would like to help in the way of serving those in our church who need something, por favor, déjenoslo saber. please let us know. Y recuerden, oremos juntos. And remember, let's pray together. No dejemos de orar. Let's not stop praying. Tenemos nuestra oración los martes a las 7. We have our prayer meetings Tuesdays at 7. Tenemos un grupo de WhatsApp de oración también. We have a WhatsApp prayer group as well. Sigamos orando. Let's keep praying. Y sigamos conectados con el Señor en su palabra. And let's stay connected with the Lord in His Word. Es su palabra lo que nos alimenta. His Word is what feeds us. Ánimo, hermanos. I encourage you. Los amamos mucho We love you so much, y los extrañamos mucho. and we miss you a lot. Entonces vamos a ver cuándo el Señor nos permite volver a vernos. So we're going to, the Lord allows us to see each other again. Pero mientras tanto seguimos estudiando la Biblia de esta manera. But until then, we're going to keep studying the Bible this way. Bueno, Dios los bendiga entonces por ahora. So God bless you all for now. Gracias, Lidia, por tu ayuda. De nada. Saludos a todos. Dios los bendiga a todos. Greetings to everybody, and may God bless you all.